Estamos acá con nuestro historiador orureño Mauricio Cazorla, que nos va a contar la historia de esta plaza. ¿Qué nos podés contar respecto a esto? Bueno, como decía hace un momento, vamos a rememorar porque después de que hubo la procesión de aquí de la iglesia La Merced, que está aquí al lado, de la puerta del cementerio de la iglesia La Merced salió la procesión, pero nadie siguió. Entonces, en este lugar donde está el monumento al fundador de la villa, se levantaba una casa que era conocida como el Fuerte, donde se refugiaron los españoles y los negros ante un inminente enfrentamiento con supuestamente los indígenas que iban a tomar la villa esa noche. La entrada principal estaba acá, era una casa que tenía balconería que llegaba hasta la calle de la Merced y obviamente sobre la calle de las Artes, una casa realmente muy hermosa en ese tiempo, ¿no? Entonces, a las 9 de la noche aproximadamente, una multitud venía por la calle de las Artes, por aquel lado, empezando a gritar, ¡viva el rey, muera el mal gobierno! Lo que decían era que cuestionaban la estructura de gobierno del cabildo en ese momento. Y ellos eran los criollos y mestizos que se estaban aproximando justamente para enfrentarse a los españoles y a los negros. ¿Por qué insisto en los negros? Porque Oruro no solamente tenía negros que eran parte del servicio doméstico de la villa, sino que también había negros libres. Un negro muy famoso que había vivido aquí en Oruro era Mateo de Loviano. Mateo de Loviano, que en realidad tenía una cofradía, dirigía una cofradía de negros justamente de la iglesia de la Merced, pero en Oruro no les decían negros, les decían morenos. De ahí que viene justamente esa sátira a los negros a través de la danza que nosotros tenemos aquí en Oruro, como es la danza de la morenada, que es una sátira y una burla al negro que vivía aquí. Los criollos, los españoles y negros no reaccionan, hasta que Francisca Goya, si no me equivoco, de una panadería que tenía aquí atrás, les dice que lleven unas chipas de ají colorado para que puedan prender fuego, y el aire caliente provoca que todos los que estaban en la casa puedan buscar un lugar para respirar, y cuando abren las ventanas de la casa, en realidad ese momento pues las piedras de las ondas y demás empiezan a llegar a la humanidad de los españoles y los negros. Entonces este espacio en realidad era conocido en ese tiempo como la Plaza del Regocijo. Entonces al amanecer, a la madrugada, todos los cuerpos de los españoles y negros fueron botados a la plaza, y era realmente un espectáculo dantesco, horrible. Habían muerto todos los españoles y los negros esa noche del 10 de febrero. El corregidor Ramón Durruti se había escapado a Cochabamba, y al día siguiente Jacinto Rodríguez vuelve a la villa, lo proclaman corregidor de la villa, y los indígenas llegan mediante una alianza que hizo Juan de Dios Rodríguez con los indígenas de Paria el lunes 12 de febrero. Pero ya no se enfrentaron con los españoles porque los españoles habían sido ya asesinados esa noche del 10 de febrero. Pero sin embargo empezaron a buscar en las iglesias, en los tumbados, y a todo español que encontraron, y negros también, los empezaban a matar. Entonces fue un espectáculo terrible, y lamentablemente aquí hay otro personaje famoso para nosotros, que es Sebastián Pagador, que el martes 13 de febrero es asesinado en las Cajas Reales, en el lugar que custodiaban justamente todo lo que eran las piñas de plata, toda la riqueza que tenía la villa, pero en un enfrentamiento muy tonto, tal vez, si me permiten el término, con los indígenas. Es que los indígenas ahí mismo lo matan a Sebastián Pagador. A Sebastián Pagador le atribuyen una proclama que, según algún cronista que registra justamente este tiempo, le atribuyen como la idea de que ya estaba llamando a la libertad y a la patria en ese momento. Bueno, una proclama que no se ha confirmado si realmente fue verdad. Sin embargo, Sebastián Pagador se convierte en un héroe máximo, y eso es lo que sucede en este evento del 10 de febrero de 1781. ¿Por qué se convierte en una fecha histórica? Adolfo Mier
siguiendo justamente un historiador de principios del siglo XX, o finales del siglo XIX, mejor dicho, siguiendo esa cronología de las ciudades que habían sido parte de la guerra de independencia, como el 25 de mayo en Chuquisaca, el 16 de julio en La Paz, había encontrado que el 10 de febrero había sido la fecha más antigua en realidad de este enfrentamiento. Y por eso es que, siendo él concejal munícipe, le cambia la fecha, pero le cambia el nombre a la Plaza de Armas por la Plaza 10 de febrero. Sin embargo, otras investigaciones nos ayudan a entender que ha habido otros hechos históricos mucho más antiguos y de impacto, como la insurrección de Juan Vélez de Córdoba de julio de 1739, que nos remonta mucho más antes justamente a lo que podríamos llamar las iniciativas de lo que ha sido el proceso de libertad aquí en Oruro y obviamente en el continente americano. Ahora la ciudad de Oruro en realidad ha cambiado a lo que era en ese tiempo. Lo decíamos hace rato, en ese momento esta plaza no era más que un espacio para corrida de toros, por eso se llamaba Plaza del Regocijo. Y aquí podemos ver los primeros árboles traídos de Cochabamba, plantados en 1914. No el kiosco de la plaza, que fue inaugurado el 6 de agosto de 1925, pero tiene la particularidad de haber sido construido o mandado a construir por la colonia sirio-palestina que tenía una gran presencia aquí en Oruro, y eso nos demuestra obviamente la presencia extranjera que ha tenido la ciudad de Oruro en ese tiempo. Y obviamente por eso mismo creo que podemos concluir que Oruro es una ciudad que ha dado mucho al país, que todavía sigue generando en realidad un movimiento económico muy importante por su situación estratégica, y nosotros que vivimos en esta ciudad, que la amamos, yo voy a tomar en realidad la premisa que mi amigo Jesús Elías, que es director de la Orquesta Sinfónica de Oruro, dice, y es algo que yo lo tomo para mí también, porque Oruro es mi cuna, es mi hogar y será mi tumba, y para siempre será Oruro vivo. Bueno, muchas gracias, y así nos despedimos conociendo un poquito más de cada lugar y la historia de Oruro, donde vemos que tiene distintos orígenes y una convergencia de identidades muy grandes. Muchas gracias. ¿Está bueno?